Buenas tardes a todos los presentes. Damos inicio a la entrevista dirigida por los estudiantes de la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz de la materia Investigación de Mercado, y nos encontramos en presencia del licenciado Gabriel Alpiri Hurtado, experto en Economía y Finanzas. Bueno, buenas tardes, licenciado. Bienvenidos a nuestra sesión de entrevista. Primero queremos agradecerle por aceptar nuestra invitación, y el objetivo de la misma es que podamos identificar los comportamientos, las percepciones sobre las prácticas de economía circular, entre las cuales algunas son la reutilización, la reparación, el consumo de ciertos productos. Sin más, le concedo la palabra para que pueda presentarse y comentarnos más sobre su ámbito laboral. Claro que sí, gracias, muy honrado. La verdad es un gusto saludarles, un gusto que me hayan invitado. De verdad les tengo mucho aprecio, mucho cariño. Varios de los que están acá conectados han sido mis estudiantes. Un saludo especial para ellos. Mi nombre es Gabriel Alpiri, soy contador público, egresé de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y tengo la especialidad en educación superior universitaria y también en el área de finanzas. En el ámbito laboral cuento con más de 10 años de experiencia en el área contable, administrativa y financiera. He escrito algunos artículos también para periódicos o diarios nacionales y también para plataformas digitales y para plataformas internacionales como la Asociación Interamericana de Contabilidad. Así que, bueno, aquí estamos para compartir todo lo que se pueda compartir. Gracias por la invitación. Gracias a usted, licenciado. Entonces, ¿podemos iniciar la entrevista? Mi compañero Alejandro va a comenzar, por favor. Perfecto. Muy buenas tardes, querido licenciado Gabriel Alpiri. Me presento, mi nombre es Alejandro Justiniano. Vamos a darle el inicio a esta entrevista con la siguiente pregunta, la cual es: cuando se habla de economía circular, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Bueno, yendo primeramente con las definiciones de economía. Economía es una ciencia que estudia todo el sistema productivo hasta alcanzar el consumo de las personas. Ahora, si le agregamos para una economía circular, debería ser un sistema que integre a todos los individuos y a toda la sociedad, personas jurídicas naturales, dentro del mismo sistema económico. Si bien algunos autores dicen que somos innatos en los sistemas económicos, pero de repente, sin un poco de conocimiento, no podemos participar en ello. Entonces, que seamos conscientes de la participación de una economía sustentable y sostenible que nos ayude a ser una mejor sociedad. Perfecto. La siguiente pregunta viene a ser: ¿qué elemento usted considera que es el más importante dentro de la economía circular? Dentro de la economía circular, tal vez lo más importante entre varios factores que tienen tal vez la misma importancia es la globalización y la integración del conocimiento, del consumo y de la producción. Entonces, acotando, sería la globalización y la integración de todo el conocimiento y la producción. Perfecto. Son elementos, la verdad, que muy importantes dentro de lo que estamos hablando del tema. La siguiente pregunta sería si usted ha asistido a algún evento con temática del tema ya mencionado anteriormente, que es economía circular, y cuál sería el evento que usted ha asistido. Claro que sí. Dentro de Rotary Club hemos hablado sobre una economía circular emergente, especialmente en el departamento de Santa Cruz, hablando de una forma histórica y presentando como un modelo exclusivo de desarrollo cruceño hacia el país y hacia otras fronteras. Entonces, ahí hemos tocado un poco ese tema de economía circular. Perfecto. Dentro del tema de la economía circular, según su opinión, este tipo de economía se podría considerar si es igual o es más efectiva que la economía lineal. ¿Por qué y de qué depende esto? Bueno, ahora en este mismo caso de pandemia, muchos nos hemos interconectado más. Si bien dicen que hemos perdido
contacto físico presencial con las demás personas, pero el contacto virtual nos ha abierto más espacios de trabajo y más espacios de conocimiento. Entonces, la economía circular nos ayuda mucho en la integración de las personas. Pero ojo, puede traernos también algunas consecuencias negativas como este virus de la pandemia. Gracias a la globalización que teníamos de que los pasajes en avión, entonces los viajes aéreos, entonces estamos más interconectados. Si vemos la pandemia anterior, la gran pandemia de hace 100 años, tardó casi más de un año en interconectarse en todas las partes del mundo. En este caso, el virus apareció en diciembre, en enero lo publicaron y en febrero, marzo ya estaba en nuestra región. Entonces, tiene sus pros y sus contras la economía circular. Nos integra más al sistema, estamos más integrados, pero también integrados en lo bueno y en lo malo, ¿no? Perfecto. Dentro de lo que viene a ser las perspectivas actuales, como mencionaba usted, ¿cuál usted considera que es el grado de conocimiento o aplicación dentro de las organizaciones o empresas respecto a este modelo que es la economía circular? Tal vez un poco inconscientemente ya estamos integrados en esta misma economía, ¿no? O sea, como que las mismas agrupaciones, las mismas instituciones nos impulsan a estar en este ritmo de economía. Antes simplemente era hacer un contacto en Brasil que costaba mucho y hacer la compra-venta. Pero ahora, con las plataformas digitales, hasta uno mismo personalmente puede estar haciendo negocios con alguien de Brasil, de Argentina, de Estados Unidos, hasta del mismo China. Entonces, no es tanto el grado de conocimiento, sino el grado de integración con las plataformas digitales y con el mundo exterior. Entonces, creo que inconscientemente ya estamos integrados. Es verdad, es muy cierto. Este punto de aplicación dentro de las organizaciones ha sido bastante vital, ¿no?, para este tema de la economía circular. Dentro de esto, según Bernardo Toro, señaló que ir de una economía lineal para una economía circular es necesario cambiar estos paradigmas, migrar del paradigma de la acumulación del poder y el éxito a un paradigma del cuidado y saber cuidar. ¿Usted considera que es cierta esta afirmación? Es posible porque si vemos en las generaciones de las personas, nosotros ahora estamos, bueno, en mi caso estoy, según los estudiosos, en una generación millennial, ustedes están en los centennial, pero una generación anterior, incluso dos generaciones anteriores, su objetivo de vida en general, pecando un poco de generalizar, era el éxito, lograr el objetivo. Ahora no estamos fijándonos tanto en el éxito, sino en el ser como persona. Vemos muchas personas de voluntarios, con voluntariado, que prefieren los viajes, que prefieren la experiencia. No preferimos lograr un objetivo incluso monetario. Si vemos incluso, fui recientemente a la Feria Expo Cruz y realmente los stands más visitados no eran los que captaban más clientes, sino los que daban más experiencias a los visitantes. Experiencias ya sea en un viaje virtual, en una actividad, en algo novedoso. Entonces, me parece que es bastante acertada esa comparación, esa disyuntiva de criterio. Finalizando con el tema de los paradigmas, según su criterio, ¿usted cree que esto, que es la solución para promover el reciclaje? Hablando un poco más de este tema, aparte, en el país depende mucho de la implementación de la economía circular o por algún otro factor o por qué. ¿De qué depende el reciclaje? ¿Me confirma, por favor? Claro, perdón, le repito, si ¿Ya? según su criterio, ¿usted cree que la solución para promover el reciclaje dentro de un país podría depender de la implementación de esta economía circular? Sí, puede causar un buen ambiente de criterio porque si nosotros mostramos una comparación de los bosques, por decir, ¿no?, de hace 10 años y ahora es distinto. Ahora mismo, veamos el mapa en Google Maps antiguo, se puede ver el Google Maps histórico, solamente de la zona del Urubó, cómo está deforestado, ¿no?
hasta la fecha. Entonces eso nos puede impulsar un poco para tener mejores parques, más arborizados, mejor orden en la ciudad, porque no solamente se trata tampoco de criticar a lo urbanizable, sino también dentro del urbanizable tener un ambiente verde. Entonces, me parece que mostrando los cambios en el tiempo, incluso no solamente los cambios, sino los beneficios del reciclaje, podríamos aprender a ser mejores ciudadanos, ¿no? Y no necesitamos ir tan lejos, ¿no? Aquí nomás, en nuestras fronteras, en las mismas ciudades están los 3 tipos de basurero, está los bonos por reciclar a las personas, a los vecinos, una disminución de los impuestos, una disminución de su factura de luz, si es que usted ya entrega su basura reciclada apartada, si usted tiene 2 o 3 árboles en su acera y los mantiene, pues bueno, un descuento. Entonces, se puede implementar políticas así que no tenemos. Entonces, me parece muy importante replicar otros ejemplos extranjeros y también mostrar los cambios históricos que hemos tenido en la deforestación, ¿no? Perfecto. Le agradezco nuevamente, licenciado. Ahora procedo a cederle la palabra a mis compañeros para poder continuar con esta entrevista. Claro que sí. Gracias, Alejandro. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está? Mi nombre es Buenas tardes, Rodrigo Rodrigo. Reyes. ¿Cómo está? Yo le voy a hablar un poco sobre el tema de los recursos naturales. Quisiera saber sobre su punto de vista, cómo cree usted que la economía circular pueda influir o cuál sería el impacto sobre los recursos naturales. Claro que sí, está muy unido, incluso con la pregunta anterior está muy unido. Hay que primero saber y conocer que los recursos naturales se dividen en 2 partes, ¿no? Los renovables y los no renovables. Donde más tenemos problemas es con los no renovables. Históricamente se habla de que Bolivia es un país muy bendecido. Siempre hemos tenido el recurso no renovable del momento. Si vemos históricamente, la guerra del Pacífico, las minas, después con la goma y el caucho en el Acre, por último con el gas y los recursos petrolíferos, y ahora mismo nosotros nos sustentamos con los recursos petrolíferos, pero son recursos no renovables. Y por último, que es el boom en nuestro país, y el mundo lo requiere y lo tenemos nosotros, que es el litio. Entonces, siempre hemos sido bendecidos, pero hay que tener mucho ojo, mucho criterio para utilizar esto. Ya tenemos la experiencia histórica, entonces no sigamos cometiendo los mismos errores de tener los precios bajos, de no poder distribuir estos recursos correctamente o malgastarlos, ¿no? Tenemos ya una oportunidad y creo que es muy importante conocer hasta qué nivel, hasta cuándo tenemos estos recursos no renovables. Es muy importante ese criterio para poder utilizarlo de la mejor manera. Muy bien, muchas gracias. Quisiera saber cuán responsable cree usted que en Santa Cruz se considera el consumo y cuidado del agua. El consumo y el cuidado del agua, tal vez hasta culturalmente tenemos algo de culpa. Por ejemplo, en Carnaval, hace muchos años ya se ha pedido a la gente que por favor cuidemos el agua. Supuestamente dicen que hay una proyección que el agua que conocemos, potable, que es una de las mejores del mundo, tenemos tal vez reservas hasta el año 2030. Imagínense, ustedes van a tener 30 años y van a tener su familia y su familia ya va a llegar al mundo no con el mismo agua potable que conocemos ahora. Entonces somos muy responsables de que no nos alcance el agua hasta ese entonces. Somos muy responsables igual del mismo uso. Si bien en nuestra casa podemos cuidar, pero si es en la casa ajena no la cuidamos. O desde la universidad o del instituto donde vamos o del mall donde estamos paseando, no lo cuidamos, ¿no? Entonces tenemos que empezar a tener un poco más de conciencia. Somos bastante responsables de lo que hay. Sí. ¿Y cuál consideraría usted que serían las principales amenazas hacia lo que viene siendo el acceso que tenemos ahorita al agua potable? Del agua potable. Bueno, una de las amenazas que tenemos, por ejemplo, comparamos las cooperativas. Cotas de telefonía abarca todo el departamento. CRE abarca todo el departamento también con la electricidad, pero Saguapac no puede. Usted pasa del sexto anillo y ya hay otra cooperativa. No puede abarcar. Entonces,
¿Qué amenazas tenemos? Primero, la población. La población es demasiado extensa o nuestra cooperativa no puede abarcar tanto. Entonces, se necesita bastante inversión para estas nuevas cooperativas. Una amenaza puede ser la población, el mal uso del agua o también poder reciclar el agua que ya tenemos para tener una mejor tecnología. Entonces, creo que podría ser esas tres las más importantes. Muy bien. Ahora, cambiando en el análisis de recursos, quisiera saber qué piensa usted respecto al acceso, al uso y consumo que tenemos de energía y qué considera que es necesario para desarrollar nuevas energías que son alternativas, que son energías más limpias y para cambiar estas que son más dañinas. Claro que sí. Bueno, la industria de la energía es bastante compleja, pero mucho depende de las acciones gubernamentales y de la sociedad. Si usted pasa la frontera con Chile, existe un desierto que se llama Atacama, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacen esos pobladores? Esos pobladores no tienen una catarata donde sacan energía como nosotros que traemos energía desde Cochabamba, ¿no? Entonces, allá en Chile, ¿qué hacen? Tienen sus paneles solares y esos paneles alimentan energía a las poblaciones cercanas. Nosotros tenemos bastante sol acá, en todas partes. Entonces, no le estamos dando uso. Tenemos bastante viento. Podemos utilizar la energía eólica. Entonces, no hay estudios de eso. No podemos pedir tampoco estudios grandes, exhaustivos. Por ejemplo, en la universidad, una pequeña investigación sobre la energía eólica que podríamos aplicar aquí, teóricamente, ya es un avance. Ya es un avance. Entonces, nosotros como estudiantes podemos proponer estas pequeñas cosas ahí. No, y de ahí ya se avanza. Entonces, ¿tenemos con qué? Tenemos con qué. Entonces, la energía limpia está prácticamente en nuestras manos. Hay muchos incluso que sacan energía de la misma basura que emite la población. De la energía misma de la fuerza de la gente. Se puede. Entonces, habría que hacer un poco más de estudios, ¿no? Ahí. Sí, eso es lo que nos faltaría, ¿no? Tener un poco más de estudio y algo que abarque más. Sí, de Bien, proyectos, ¿no? sí. Ahora quisiera saber por qué considera que Bolivia aún mantiene sus actividades extractivas de extracción en lo que viene siendo gas, petróleo, carbón. ¿Cuál cree que es la importancia de esto? Claro que sí. ¿Por qué se mantiene solo en una economía extractiva, me dice, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, históricamente toda esta región de Latinoamérica es extractiva, pero muchos países han avanzado con conocimiento. Recientemente estábamos en un foro de economía de un libro que presentaban unos economistas sobre el modelo de desarrollo cruceño, el cual decía Santa Cruz se desarrolló por su materia prima. Bueno, tiene alimentos, maíz, sorgo, ganado, sembradíos en los valles y tenemos también gas. Pero ahora en la actualidad no alcanza con vender eso. Nosotros vemos otros países como Japón y Suiza que ya no tienen ni siquiera espacio para vivir. Pero sin embargo siguen siendo potencias mundiales. ¿Por qué? Porque nos venden conocimiento. Nos venden cómo crear esta computadora, cómo crear un celular, cómo hacer aviones, pequeños vehículos. En Cochabamba recién hemos visto que han creado los vehículos eléctricos. Debería darse más impulso a eso. Ya tenemos la idea, tenemos la iniciativa, pero necesitamos un poco más conciencia gubernamental y también social, que nosotros presionemos para que elijamos esos productos nacionales, que se impulsen. Entonces, y así no quedarnos solamente en vender la materia prima. Mire, ¿qué pasaba hace años atrás? Bolivia tiene los mejores textiles tal vez de la región. Le vendíamos a Argentina y Argentina nos vendía ya las poleras, las chompas, las camisas, que decía materia prima boliviana, pero mano de obra y tecnología argentina o diseño argentino. Entonces, ¿por qué no nosotros hacer eso y proponer venderlo, ¿no? Entonces, falta impulso gubernamental y acción social, ¿no? Sí, ese es uno de los principales problemas aquí en Santa Cruz. Tenemos mucha materia prima, pero no hacemos nada con ella. La vendemos y compramos más caro lo que se puede hacer con ella.
Y listo, Muy bien. ¿no? Claro que Sí. Ahora, ¿cómo considera usted que es el consumo de los recursos maderables aquí en Santa Cruz? Si es que el adecuado o cómo podría mejorar el uso de este recurso. Claro que sí. En cuestión de los recursos de la madera, tiene que haber, a mi parecer, un poco más de control y un poco más de delicadeza en este aspecto. Decían que si uno saca un árbol, tiene que plantar 10. Había un criterio. Entonces, pero vemos que tampoco alcanza, porque es fácil sacar un árbol y esperar 30 años que los 10 crezcan y se convierta en una madera, en una base de producción. Es bastante abismal la diferencia. Entonces, podemos cambiar por otros tipos de material y de recursos que sean renovables y que no dañen tanto el medio ambiente. Habría que hacer otro estudio más exhaustivo, ¿no? En la cuestión de madera y no perder lo precioso que tenemos, que son nuestros bosques, ¿no? Sí, es bueno lo que le da el toque de vida a la ciudad, ¿no? ¿Cuál cree usted que es el impacto que ha generado la economía lineal respecto a los recursos naturales en nuestro país? Correcto. Como le había comentado, en la economía lineal se trata de lograr objetivos, ¿no? Entonces, este tipo de economía lo que ha hecho es tratar de cumplir solamente con objetivos empresariales o de acciones, comparado con la economía circular que trata de coadyuvar también todo lo que es responsabilidad social o responsabilidad ambiental. Entonces, la economía lineal es lograr objetivos, pero no tanto importándole un poco las acciones sociales o ambientales. Ok, muchas gracias. Le paso la palabra ahora a mi compañera Fabiola. Muy bien, ahora continuando con la entrevista, adentrándonos en lo que es el tema de reparaciones y consumo. Cuando se daña algo en casa, ya sea calzados, ropas, electrodomésticos o muebles, ¿qué es lo que se suele hacer? Cuando hay algún daño en casa y para reparar, dice, ¿no? Las cosas de casa. Bueno, se va a algún técnico especialista en el cual pueda arreglar las cosas, compartiéndonos un poco su conocimiento, pero como parte de la economía familiar, se trata de utilizar estos técnicos o especialistas, ¿no? Okay. Ahora, en lo que es, ¿cuál es la importancia de ser responsables con los derechos de nuestras propias prácticas de consumo? Es muy importante la responsabilidad del consumo, no solamente en la cuestión económica, sino también en la cuestión humana y de salud emocional, porque muchas veces queremos llenar vacíos consumiendo, yendo al cine, comiendo tales cosas, incluso en la cuestión física, ¿no? Algunos nos sentimos mal, pero queremos compensar con alguna comida que no nos hace tan bien. O también nos sentimos mejor porque recibimos un regalo, algo físico. Entonces, el aspecto de consumo hay que tratar de controlarlo y somos muy responsables cada uno. Por eso es muy importante conocerse uno mismo y conocer su entorno. Y a su criterio, ¿usted considera que la educación ambiental desde niños es la mayor solución para combatir el consumo abusivo de los productos? De repente no es la solución del consumo, porque existen otras actividades que no solamente tiene que ser consumo. Vemos familias, por ejemplo, llega el fin de semana y lo mejor que podemos hacer es ir al mall, entrar al cine y consumir en el patio de comida. No, existen otras actividades familiares que se pueden realizar y no es la responsabilidad ambiental que va a solucionar el consumo. De repente puede ayudar, pero no. Es también los valores y éticas que se puede transmitir a una familia. Y ahora, adentrándonos en lo que es el reciclaje, ¿quién tiene la mayor responsabilidad de promover el reciclaje y los hábitos que son amigables para el medio ambiente? ¿El consumidor o el productor? Para empezar, puede ser el productor. No es que le estemos echando la culpa a alguien que no es uno, ¿no? Pero el productor se le debería exigir ahí, añadido, cuál podría ser la solución para cuidar el medio ambiente, ¿no? Porque nosotros, si bien somos los consumidores, no nos quedamos sin responsabilidad. Somos muy responsables
pero creo que podría partir del productor y coadyuvar también al consumidor. Y adentrándonos en lo que es el ecodiseño, ¿cuánto considera que se valora actualmente la elaboración amigable o ecorresponsable de un producto? Yo creo que se valora muy poco en la sociedad ahora el ecodiseño, porque no es tan práctico y no es tan rápido. Recordemos que estamos en una sociedad consumista y que queremos las cosas de forma inmediata. Y el ecodiseño lleva su tiempo, su arte, su espacio, ¿no? Entonces, creo que ahí falta unir los dos criterios de ecodiseño y con la inmediatez en la que vivimos. Es muy poco valorado. Y terminando con esto, ¿considera al cruceño un consumidor responsable y que toma sus decisiones a partir de marcas más responsables con el medio ambiente? ¿Y por qué? Creo que no. A mi parecer, el consumidor cruceño no es muy responsable con sus actos y tampoco elige una marca que sea responsable. Al ser la sociedad más consumista del país, Santa Cruz, somos lo que nos interesa más en la inmediatez, el aprovecho máximo y mejor y más rápido. Por ejemplo, para nosotros, el mejor delivery es el que llega más rápido. No sabemos si lo cuidó bien el producto. No sabemos si bregó el delivery a conseguir nuestro producto. No sabemos si tiene otras necesidades de repente esta persona. Solo nos interesa el que llegó más rápido. Entonces somos muy poco responsables con nuestras acciones en el consumismo. Perfecto, muchas gracias. Ahora le doy paso a mi compañera. Ok. Nuevamente, buenas tardes, licenciado. Me Buenas presento. tardes. Soy María Isabel Vargas y voy a hacer algunas preguntas sobre los residuos. Para ir empezando, según su punto de vista, ¿qué tan desarrollada considera usted la gestión y clasificación de residuos por parte de los cruceños? Santa Cruz es el motor, ¿no? El motor de este país, es el número uno en ideas políticas, en ideas sociales, en ideas de desarrollo, pero creo que en la cuestión de residuos nos estamos quedando un poco atrás. Vemos municipios incluso en el occidente del país, en otros departamentos que tienen una mejor organización. No estamos reciclando. No existe, por ejemplo, una institución o un ente de municipio de la gobernación que recicle. No existe. Sí existen empresas privadas que utilicen el reciclaje, pero para lucrar. Pero como nosotros como sociedad no tenemos. Entonces estamos unos pasos atrás. Muy bien, sí, lastimosamente se puede ver eso en nuestro departamento. Ahora, ¿usted cómo cree que se debe gestionar la parte de los recursos sólidos? La parte de los recursos sólidos debería haber, creo que ya hay una norma en la cual obliga a los vecinos a separar, pero si no hay alguien quien socialice las ideas, socialicen las políticas, los reglamentos y también lo haga cumplir, creo que estaría solo escrito, ¿no? Al aire. Entonces, sería aplicar un poco ahí, concientizarnos del bien. Así como ahora, al comienzo de la pandemia, muy pocos veían conveniente, hasta le daban vergüenza utilizar un barbijo. Con el tiempo vimos la necesidad. Lo mismo deberíamos hacer, socializarnos entre nosotros, el uso de la separación de residuos sólidos, incluso en el mismo hogar. En mi casa, por ejemplo, personalmente yo trato de reciclar todo lo que es plásticos y cartones, guardar, tener un espacio y en su momento crear, qué sé yo, un arte pequeño, algún mueble también que pueda utilizar. Entonces, resulta que las manualidades de los más pequeños también los requieren para utilizar. Entonces, existe. Entonces, creo que deberíamos empezar por uno mismo en nuestra casa y alguien va a imitar lo que nosotros hacemos. Claro que sí. Ahora, respecto a los residuos líquidos, ¿usted conoce algunas gestiones que se realizan actualmente en este campo? Los residuos líquidos, el único que conozco es de Sahuapac, que tiene sus espacios por la avenida Beni, me parece, son lagunas de oxidación, que es obviamente para brindar otra vez agua potable a la ciudad. Después desconozco si hay otra institución que hace eso, no, la verdad no conozco más. Ya. Y ahora como última pregunta por mi parte, ¿usted cuáles
cree que serían los impedimentos que identifica al momento de desarrollar una gestión de residuos por parte de los cruceños, aparte de la sociabilización que se tiene que hacer, ¿no? Creo que se deberían implementar políticas, pero no solamente políticas de dar obligatoriedad a la población. Usted tiene que hacer esto porque tiene que hacer. No, sino de demostrarle el beneficio. Por ejemplo, si en nuestro barrio, en nuestra cuadra, en nuestro manzano, decimos, todos vamos a aportar con nuestras botellas de plástico, porque acá en la esquina de nuestro barrio vamos a hacer un arbolito de Navidad. Entonces yo creo que todos aportarían. Si todos viéramos y sintiéramos el beneficio de reciclar, tal vez como sociedad aportaríamos. Pero si solo nos piden separar los recursos y no hay ningún beneficio tangible, sería un poco más complicado. Creo que mostrando el beneficio se ayuda y se obliga un poco más a la gente a hacer, ¿no? Se compromete. Exacto. Muchas gracias, licenciado. Eso fue por mi parte. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Luz. Gracias. Muy buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Buenas tardes. Usbeida Tapia Flores. Bueno, continuando con la entrevista, según usted, su opinión, ¿cree que la economía circular genera más empleo de la economía lineal en Bolivia? ¿Por qué? ¿De qué depende? Es posible que cree a más empleos porque incluye otros factores sociales y ambientales. Por ejemplo, hace años atrás no se pedía una licencia ambiental para crear una empresa. Ahora sí se pide una licencia ambiental donde incluye un ingeniero ambiental, por ejemplo, ¿no? Alguien de responsabilidad social, alguien igual en la parte de psicología. Entonces, sí incluye a otras áreas, ¿no? En la actualidad en la economía circular. Ya. ¿Existen o existirán carreras afinadas en este tipo de economías? ¿Cuáles? Bueno, en sí ahora la mayoría de las áreas de carreras, por ejemplo, que se ven en la universidad, se direccionan a este tipo de economía. Por ejemplo, no sé, en los contenidos que yo he llevado de materias de finanzas, contabilidad o estadística, tratamos de relacionar con otras áreas. ¿Qué relación, qué competencia tiene? ¿En qué nos basamos? Entonces, sí existe una relación más directa, ¿no?, que antes. ¿Puede el modelo de la economía circular ser sustentable y lucrativo? ¿Permite generar empresas o emprendimiento? Claro que sí, como había comentado, la economía circular prácticamente obliga a que se integren otras áreas y estas otras áreas también tengan participación de un objetivo lucrativo. Entonces, ningún ingeniero ambiental lo va a hacer por favor, digamos, el análisis ambiental o la licencia, tampoco un contador o un economista, un sociólogo que investigue el área. Inclusive, recién me comentaban que en las carreteras incluían los arqueólogos. Entonces, para liberar espacios que no sean culturalmente, digamos, históricos. Entonces, sí integra. La economía circular integra y aporta al área lucrativa. ¿Cuál cree que es el rol relativo de la economía circular, tanto como el empleo o desempleo para el país? Es muy importante, como añade la economía circular a otras áreas, también puede aportar para que haya menos desempleo y mayor movimiento del efectivo, mayor realización profesional y que las familias también puedan tener un sustento, aunque sea mínimo, pero ya participativo. Bueno, terminando con la entrevista, si se aplicase la economía circular, ¿en qué sectores se crearán más empleo? ¿En qué sectores podría crearse más empleo? Bueno, en este momento en pandemia, lo que más requiere el mundo son alimentos. Vemos, los viajes en avión se han eliminado. En un momento se eliminaron y empezaron a bajar. ¿Qué es lo que requería el mundo? Era alimentos, es lo primero. La escala básica de necesidad, no sé si han escuchado de la escala de Maslow, que han debido ver en economía. Primero está cubrir las primeras necesidades, que es la alimentación. Entonces, Bolivia, al ser un país que exporta materia prima en alimentos, ahí tenemos una escala para ver un recurso laboral bastante amplio. Entonces,
si nosotros nos enfocamos en el criterio de necesidad global, sí podemos disminuir el desempleo y aprovechar también la parte lucrativa. Gracias, licenciado. Le doy a mi compañera que continúe. Gracias. Bueno, Alicia, para finalizar con la entrevista, voy a hacerle ciertas preguntas respecto al emprendimiento y sus dificultades que ha tenido con respecto a la economía circular, ¿no? Entonces, desde su punto de vista profesional, ¿usted qué opina sobre la ecoinnovación? Bueno, la ecoinnovación me parece muy importante porque aglutina dos áreas, lo que es la parte ecológica y la innovación de los emprendimientos. Recordemos ahora en pandemia, muchas personas y familias quedaron sin empleos y empezaron a emprender por su cuenta propia. Hace 3, 4, 5 años atrás, uno compraba brownies, por ejemplo, que eran con productos importados o de cadenas importantes. Ahora le compramos brownie al amigo. ¿Por qué? Porque hay más emprendimiento. Entonces, la ecoinnovación es muy importante ahora aplicarlo porque hay muchos innovadores, muchos emprendimientos pequeños. Pero si lo enfocamos en la parte ecológica, de repente las personas más responsables y que también consumen pueden adquirir. Entonces, es importante esa área. Es así. Bueno, ¿por qué cree usted que la mayoría de estos emprendimientos no tienen esta economía circular? Simplemente porque falta el impulso y un poco más de socializar y el conocimiento. Existe, por ejemplo, en CAINCO, la Cámara de Pequeños Productores, en el cual uno puede acercarse y averiguar los requisitos para afiliarse. ¿Cuál es el beneficio de afiliarse a un grupo de personas jurídicas de pequeña escala? De que te pueden ayudar alguna feria de alguna zona, alguna feria de la otra zona, y te abre una nueva visión y nuevas fronteras para poder implementar tu producto a nuevos requerimientos, a nuevas actualizaciones, a nuevas innovaciones. Entonces, un poco de conocimiento, de no quedarse con mi grupo de amigas que me consumen, sino ir un poquito más allá. Un poquito más allá dentro de la formalización ayuda. Y bueno, ¿de qué manera usted cree que nuestras autoridades podrían ayudar en promover la implementación de la economía circular en los emprendimientos? Claro que sí. Yo, si se pudiera llegar la propuesta, digamos, ¿no? Podría ser que en cada subalcaldía, cada mes, se pueda hacer una feria de acuerdo a distritos, de acuerdo a barrios. O sea, por ejemplo, aquí en mi barrio se festeja cada 30 de agosto, pero ¿por qué no dentro del plan de la festividad en esa semana hacemos una feria de emprendimiento solamente de aquí, de la gente del barrio, de la zona? Entonces, que salga a ver sus productos, el de la esquina vende comidas, el de la otra esquina vende refresco, el de más allá tiene una tienda de ropas. Entonces, a ver, vamos a la placita principal del barrio y propongamos una feria. Entonces, impulsamos al emprendimiento. Me parece que esas políticas podrían ser muy útiles. Es así. Adentrándonos un poco sobre las perspectivas actuales o futuras, ¿usted cree que sería obligatorio la implementación de este modelo de economía circular en los emprendimientos? Sí, claro que sí, porque tienen que ayudar la parte ambiental, la parte social, y también se impulsa a sí mismo a no quedarse solo en emprendimiento, sino en hacer empresas. Es muy importante. Así es. Y bueno, para finalizar, quiero saber si usted conoce algún emprendimiento que tenga este modelo de economía circular. Estuve recientemente en una feria de emprendimientos en el Mall Las Brisas. Tal vez alguno ha visto alguna publicidad por ahí, que es bastante importante porque era como una ecoinnovación. Todos eran de recursos renovables, ya sean de cartón, de madera, de hilos, la misma ropa recosturada. Entonces, conozco ahí, había 100 expositores más o menos. Entonces, sí existe, hay que impulsar un poquito. Bueno, eso sería todo con respecto a nuestra entrevista.
con eso concluimos la entrevista y bueno, le agradecemos por aportar a nuestra investigación su opinión, sus perspectivas respecto a la economía circular. No, el agradecido soy yo. Gracias, Jimena, por contactarme. Saludos allá a Marisabel, Luz Bedi, Alejandro, Fabiola, Rodrigo. Gracias, un gusto y éxito en su materia. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Un gusto.